A nuestra reunión número 243 del Grupo de Interés Cultural de SESMIN, que le habíamos hecho la invitación para el martes 21 de enero a las 6 de la tarde. Páramo y neblina, poemas de amor y desamor. Nuestro invitado de hoy es el académico Robin Prieto y quien va a hacer la moderación, también el académico Gustavo Landazábal. Voy a referir a quién es Robin Germán Prieto Ortiz. Robin nació en un pueblito de Santander, la provincia de García Rovira, que se llama Málaga, hace ya más de 5 décadas. Sus estudios académicos fueron realizados en instituciones públicas. Alcanzó el título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente hizo 2 especializaciones en las cuales se desempeña y en cuyas áreas ha realizado varias publicaciones de carácter científicos, que son cirugía general y gastroenterología. Aunque sus primeros escritos fueron publicados en el periódico del colegio, solo hace 2 años publicó su primer poemario, Paraísos e Infiernos, poemas de amor y guerra, en el que contrapone los horrores de la guerra que no solo su país, sino el mundo entero ha vivido, contra las delicias del amor humano, y los plasma en poemas que venía preparando desde hace más de 30 años. Hace menos de un año publicó su segundo libro de poemas, Luces y Sombra, poemas de vida y muerte, en donde Robin, de forma poética, nos acerca al sufrimiento de la muerte, pero no sin dejarnos la esperanza de la vida. Además de poesía, Robin ha escrito cuentos cortos y largos, algunos de los cuales están incluidos en el libro Postres para el Alma, 100 recetas saludables, recién publicado en Bogotá, la ciudad donde reside. Robin, además de todo esto, es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Allá somos compañeros, colegas y buenos amigos. Vamos a leer el currículum del académico Gustavo Landazábal Bernal. Gustavo es cirujano gastrointestinal y endoscopista digestivo. Hizo cirugía general en la Universidad Militar Nueva Granada y cirugía gastrointestinal y endoscopia en la Pontificia Universidad Javeriana. Es médico y cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Actualmente es nuestro secretario general en la Academia Nacional de Medicina. Es miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía y de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. También miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Gustavo es profesor emérito del Hospital Militar Central y fue el orador Rafael Casas Morales en el 2023. Por la Asociación Colombiana de Cirugía durante el 19º Congreso Mundial de Cirugía. También en el 49º Congreso Semana Quirúrgica Nacional, en el 23º Congreso Latinoamericano de Cirugía General en Cartagena, de octubre 31 al 3 del 2023. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta reunión
Y yo quisiera pasar la palabra a Gustavo para que nos cuente un poquitico cómo va a ser toda la mecánica, la metodología de esta reunión, que la podemos llamar un conversatorio. Gracias a todos los asistentes y por favor apaguemos los micrófonos para poder oír muy bien a Robin y pues obviamente a Gustavo Landazábal primero haciendo toda la moderación. Gustavo, tienes la palabra. Gracias. Muy amable, doctor Ramírez. Buenas tardes para todos. Primero, pues agradecer esta invitación del doctor Ramírez y de Robin, el doctor Robin Prieto, para participar en la moderación de esta presentación de uno de nuestros promisorios poetas, que para fortuna de todos nosotros es médico, es colega nuestro. Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Luego de esa introducción vamos a hacer algunas preguntas para Robin. Luego vamos a hablar de la estructura del libro que nos tiene hoy aquí en el comentario y terminaremos con algunas otras preguntas que también pueden hacer los asistentes a este conversatorio. Lo primero que quería llamar la atención es que estos espacios culturales son muy importantes porque la cultura es fundamental para lograr la identidad de una sociedad, para lograr una cohesión social, para lograr transmitir a las generaciones principios, valores y tradiciones propiamente dichas. La cultura, en general, incluye diversos aspectos. Nosotros podemos tomar la cultura gastronómica. Si yo hablo de una lechona, hablo de un plato montañero o hablo de un arepa de huevo, nosotros automáticamente nos ubicamos en diferentes zonas del país. Podemos hablar del vestuario. Si yo hablo de unas cotizas, si yo hablo de un carriel o hablo de un sombrero volteado, igual nos vamos a ubicar en diferentes zonas. Asimismo sucede con las tradiciones, con el lenguaje, con el mira ve, por qué ve, o vea María Purísima, o eche, y o por qué. Y cosas así que también en el lenguaje caracterizan ciertos grupos culturales de nuestro país. Tenemos la religión y tal vez por último dentro de la cultura el arte. El arte como tal es una forma de comunicación que puede trascender el lenguaje, las características lingüísticas y culturales de un grupo social. A menudo, con el arte, lo que busca el artista es desencadenar una respuesta emocional e intelectual a algo que está presentando. Y para eso puede utilizar diversos métodos como la pintura, como la escultura, la música, la danza y la literatura. Allí en la literatura, que es a donde vamos llegando a lo que nos tiene hoy aquí reunidos, tenemos diferentes géneros. Tenemos la narrativa, la novela, la fábula, cuento y la poesía, entre otros géneros. Es allí donde entra el doctor Ronnie Germán Prieto. Yo les comento que en la literatura médica se producen alrededor de 2.500 a 3.000 artículos diarios. Eso da más de 1.000.000 de artículos publicados al año. Por eso cuando yo me encuentro un colega que escribe en los diferentes géneros, siento sí mucha admiración por él, porque tener la capacidad en medio de la agobiante lectura médica de poder producir material literario merece todo mi respeto. Y allí es donde tenemos al doctor Robin Germán Prieto Ortiz. Doctor Robin, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches, doctor Landazábal. Muchísimas gracias por su saludo y sus palabras. Igualmente al doctor Ramírez por la invitación y a todos quienes nos están acompañando esta tarde-noche. Antes de entrar en materia del libro Páramo y Neblina, poemas de amor y desamor de Robin Germán Prieto Ortiz, yo quisiera que conociéramos algo de la historia de Robin. Y quería preguntarle a Robin que nos hablara un poquito de su origen, porque si nosotros comprendemos el origen del escritor, vamos a entender buena parte de la inspiración de la obra que nos tiene aquí sentados. Entonces yo quisiera preguntarle a Robin, nosotros sabemos que él nace en Málaga,
que nos cuente un poco de esa infancia, que nos cuente quién es Presentación Anaya y quién es Marco Antonio, y qué influencia tuvieron en la inspiración que usted tiene hoy en día, si sí la tuvieron. Muchísimas gracias, doctor Landazabal. Pues como ya lo han mencionado, yo tuve la fortuna de nacer en tierras roverenses, como decía el doctor Ramírez, en un pueblo que se llama Málaga. Soy el tercero de cuatro hermanos varones. Mis padres fueron profesores, mi madre era maestra rural y mi padre sí, pues fue profesor normalista y se fue escalonando. Y como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, en pos de buscar mejores condiciones de vida, mejores sitios para toda la familia, se trasladaron a Bogotá. Por cuestiones, yo digo, socioeconómicas, tuve la fortuna de que cuando iban a ser el cuarto de nosotros los hermanos, pues fui enviado yo muy joven, muy prontamente, a acompañar a mis abuelos allá en Santander, de forma tal que viví con ellos entre el primer y el quinto año de vida. Mi abuela Presentación Anaya, le decíamos Presentica, mi abuelo Marco Antonio Ortiz, le decíamos Cotoñito, y pues para mí fue una fortuna porque logré hacer un apego al territorio, logré hacer un apego con mis abuelos, con esa familia muy amplia santanderiana, me refiero a primos, a tíos. Tuve la fortuna de vivir en el campo, de conocer muchas cosas del campo y después ya al regresar a la edad de 5 o 6 años para empezar mis estudios, por supuesto se encarriló nuevamente todo el proceso con mi familia directa. Esa es más o menos la historia de mi infancia. Ya luego yo pues estudié aquí en Bogotá mi primaria, mi bachillerato y todos los demás estudios. Muy bien, Robin. Muy interesante. Entiendo que para esa época usted caminaba mucho con sus abuelos por toda la montaña para ir de un sitio al otro. Eran caminatas largas, algo así como 11 kilómetros que con el tiempo, pues creo que esos paisajes se inculcaron mucho en usted. Bueno, como todos sabemos, Santander es una tierra muy montañosa y efectivamente nosotros vivíamos básicamente en el campo, pero en el pueblo había como una casa pequeñita de pueblo que servía especialmente para los fines de semana, que era cuando era el mercado, ir al pueblo, hacer el mercado y luego el día lunes nos marchábamos de nuevo al campo y efectivamente eran cerca de 10 kilómetros en una época en que no había mucha carretera rural, en que todo era difícil en cuanto a los desplazamientos, así que eso también trajo la fortuna de caminar al lado de mis abuelos, a veces con una yegua que tenían ellos para cargarle mercado, a veces lo cargaban ellos y además cargaban conmigo, y entonces era casi semanal o quincenalmente una caminata larga por entre las montañas, que creo que pues también me hizo querer a la montaña y poder disfrutar de ella. Sí, esta parte creo que es fundamental para conocer por qué en sus escritos se habla tanto de la naturaleza. Creo que esos primeros años de vida dejaron una impronta en su pensamiento muy importante que se está plasmando hoy en día en la producción literaria suya. Si Sí, seguimos avanzando, cuéntame. quizás uno de los recuerdos también muy bonitos es ver cómo mi abuelita tenía que caminar, bueno, no sé cuántos metros, pero por decir algo, 1 o 2 cuadras cerca de un nacimiento de agua para traer en una jarra el agua. Es otro recuerdo muy bonito. Eran casas de campo que no tenían, por supuesto, acueducto y que para tener el recurso del agua, pues tocaba ir y traerlo en vasijas, en ollas. Clara realidad de la vida del campo nuestro. Eh, pero seguimos avanzando. Usted nos cuenta que luego vino a Bogotá y quisiera saber que nos contara algo de los primeros escritos suyos. ¿Cuándo empezó usted a escribir? Eh, ¿Sobre qué temas fueron los primeros inquietudes que tuvo literarias? Bueno, yo creo que una de las primeras producciones que hice o de lo primero que se publicó fue, como lo decía el doctor Ramírez, efectivamente un artículo, diría yo, protesta que hice cuando estaba en grado 11, sexto de bachillerato en nuestra época y que salió tan extenso que solo alcanzó a ser publicada la primera parte en el periódico del colegio. Y era por aquella época en que empezaba el impuesto este del IVA y había otra serie de problemas sociales. Y yo en esos escritos como que empezaba a mencionar esos temas, el porqué del IVA, el porqué de tantos problemas sociales que había,
también empezaba a develarse todo el problema de el SIDA en aquella época, y entonces tenía como un contenido social esos primeros escritos que eran como narrativa estilo protesta. Veremos qué importante esto, que definitivamente hay mentes especiales. Y un muchacho de colegio empieza a escribir protestas con respecto a cosas, por ejemplo, como del IVA. Eso ya nos da una magnitud de la mente de Robin como una persona especial que ha logrado en su vida pues muchas cosas. Ya lo decía el doctor Ramírez, él fue médico, luego se hizo cirujano general, luego se hizo gastroenterólogo, y no solo escribe cosas literarias, sino que también tiene escritos capítulos de libros sobre cuestiones médicas como tal. Eh, yo quería preguntarle en qué momento empezó a surtir la poesía, Robin. Entiendo que usted asistió a unos talleres de poesía en la Casa Silva. Estamos hablando más o menos qué edad tenía usted y qué papel tuvo eso en la formación suya. Yo creo que más o menos eso fue a los 19 años de mi vida, es decir, estamos hablando de más o menos 1989. Yo antes ya venía como con la inquietud de tratar de hacer algo de poesía, pero el tener la oportunidad de realizar un taller justamente con uno de los poetas más importantes de Colombia, que es Juan Manuel Roca, y en un sitio tan emblemático como es la Casa de Poesía Silva, que para quienes no la conocen, de verdad que es algo absolutamente hermoso, inspirador, se perciben como todos los ancestros que tuvieron que ver con esa casa. Entonces creo que podría yo decir que fue una de las como motivaciones o uno de los factores que influyen un poco más para empezar a escribir, para empezar a tratar de ir aprendiendo un poco más, que pues todavía lo sigo haciendo. Ya. Yo creo que todo escritor es un buen lector. ¿Qué poetas han influido en la obra suya hoy en día? Pues sin duda José Asunción Silva, con su poesía oscura, de muerte, de dolor, pero también Jorge Luis Borges, ¿no? Ellos dos especialmente en la parte de poesía, pero pues en narrativa también hay otros, y quizás uno de los principales autores de mi juventud o de mi vida adulta ha sido Robin Cook, ¿no? Que también es médico, es un oftalmólogo, y me encanta pues toda la cantidad y la calidad de libros que él ha escrito. Muy bien. Eh, Como vemos, nada de esto es improvisado. Es una vida. Robin ya pasó los 50 años hace un rato. Y es toda una vida que se ha ido cultivando y que hoy en día está floreciendo en este tipo de libros. Para este momento, Robin ya tiene varios poemarios, como lo decía el doctor Ramírez, en el 2020 fue el primero, Paraísos e Infiernos, Poemas de Amor y Guerra. En el 2021 produce Luces y Sombras, Poemas de Vida y Muerte. En el 2022, con nuestra colega académica Marta Lucía Tamayo, produce Postres para el Alma, 100 recetas saludables. En el mismo año, con la poeta caleña Jenny Cabrera, produce A Dos Voces, Poemas de Hombre y de Mujer, un libro muy interesante que tiene ciertas características muy especiales. En el 2023 produce con el poeta Nauro Torres Quintero un libro llamado Simbiosis, Poemas del Acá y del Allá. Y el año pasado termina de publicar el libro Páramo y Neblina, Poemas de Amor y Desamor, que es el que nos tiene hoy en día. Este es un libro cuyo autor es Robin Germán Prieto Ortiz, él es el único autor. Tiene un editor que es Joseph Berolo Ramos, que es otro escritor, poeta colombiano. El editorial es el editorial Ave Viajera SAS. Se publicó en el año 2024, son 99 páginas con tapa dura, tiene ilustraciones. Y el libro consta de 3 secciones, que es una característica muy especial de este libro. Hay una primera parte que habla de mitología colombiana y griega, pero muy interesante la parte de la mitología colombiana. Una segunda parte que son los poemas propiamente dichos, alrededor de 50 poemas. Y una tercera parte que es un análisis técnico de un ecosistema único que tenemos en nuestro país y en el área andina. Entonces quisiera empezar por esta última parte del libro. A ver, Robin, si nos explica usted por qué en un libro de poesía mete un componente técnico
y cuéntenos algunas características de eso del páramo y la neblina. Yo trato siempre como de ir variando, de ir a hacer algo de cosas diferentes. Y la idea es que tenía más o menos 50 cuentos relacionados, perdón, 50 poesías relacionadas con este tema de páramo y neblina. Pero una de las cosas que a mí me gusta es como no solo tratar de publicar calidad, sino también algo de cantidad. Es por supuesto muy respetable quien publica un poemario con 8 o 10 poemas. Muchas personas lo hacen y está bien y está perfecto. Y por supuesto que disfruta uno de leer esos 10 poemas. Pero yo me puse de pronto un día a pensar y dije, bueno, si pienso que 50 poemas relacionados con este tema son pocos, y si mucha gente no entiende o no conoce o no sabe lo suficiente del tema del páramo y de la neblina, ¿por qué no hacer una investigación? ¿Por qué no incluir una parte técnica donde quien gusta de la poesía además se pueda ilustrar un poquito con lo que yo puedo aportar acerca de este tema? Y así pues digamos que el libro iba como creciendo un poquito y se iba complementando. Y más adelante durante el proceso de producción dije, pues qué bonito también, ya que me gusta el cuento, hacer un cuento donde yo pueda hablar algo de los páramos y de la neblina. Y pues todos ustedes saben que aquí cerca de Bogotá tenemos muchos páramos hermosos y por supuesto en toda Colombia. Entonces dije yo, rindámosle un tributo también a toda la mitología muisca, que no siempre es muy conocida. Todos de pronto oímos hablar de Sue, de Chía, pero ¿tendríamos acaso más dioses? Entonces investigué también algo y de ahí surgió un cuento donde se menciona, Pero me está adelantando usted con la mitología, que es la primera parte del libro. En la sí, parte técnica del páramo, hay cosas bien interesantes. El páramo es tan importante que en Colombia, por ejemplo, lo tiene incluido en las monedas de 100. Una de las caras de la moneda de 100 tiene el paisaje del páramo. El frailejón, por ejemplo, que crece tan lentamente, 1 centímetro por año, y encontramos frailejones de 3 metros de altura, que ya da una dimensión de la historia que han vivido esos frailejones. La riqueza del páramo, por ejemplo, que usted lo informa en el libro, 1 metro cuadrado de páramo produce 1 litro de agua al día. Eso es fundamental en estos momentos, por ejemplo, con lo que nosotros estamos viviendo en los ecosistemas y que nos llevan aquí en la ciudad de Bogotá a un razonamiento de agua. De allí el valor y la importancia que tienen los páramos. Y todo esto nos lo aclara en esa parte del libro en que habla del componente técnico del páramo y la neblina. Pero ingresamos a la parte de la mitología, que es la primera parte del libro, y es real. Usted hace un cuento que yo le tenía la pregunta, ¿ese cuento es real dentro de la mitología colombiana? ¿O usted tomó la mitología colombiana y hizo un cuento hablándonos de Chiminigagua, de Sube, de Chía, de Huitaca, Guaycoque, Chipchachún, Mapalina, Paramero? Todos ellos son reales dentro de la mitología colombiana y usted hizo un cuento o esa historia que usted narra en el cuento tiene algún fundamento mitológico real en la historia colombiana, de la mitología. sí, todas estas deidades que usted acaba de mencionar son reales. Y dentro del cuento, por supuesto, incluyo cosas que todos conocemos de esa mitología. Por ejemplo, Furachogua o Bachue salió de la laguna de Iguaque y regresó a ella. Eso está mencionado dentro del cuento. Bochica fue la persona que enviaron después los dioses para resolver el problema de las inundaciones que había en la sabana, creando el salto del Tequendama. Está también, como decía, Chía y Sue, que son los dioses. Pero entonces, esas deidades que realmente son las que correspondían a la cultura muisca o chipcha, eh, tienen una base documental, pero se complementan con una creación ya en forma de cuento, donde se incluyen dos personajes que son Paramero y Mapalina. No sé si es allá que desarrollamos un poquito ese tema del cuento, un poquito en Sí, profundidad. sí, sí. Entonces, Paramero era un orfebre que venía de las tierras del norte. Esta cultura muisca abarcaba toda la parte de Cundinamarca y algo de Boyacá,
y corresponden a la familia lingüística chibcha, que es mucho más amplia, que incluye zonas de Colombia, de Panamá, de Costa Rica. Entonces, este paramero venía de las tierras de al norte, propiamente de los muiscas, y quizás es una forma oculta de decir que venía de García Rovira, por decir algo, de Málaga, de Santander. Y entonces aquí conoce a Mapalina, que es una princesa muisca, que es muy hermosa y los dos se enamoran. Pero entonces uno de los dioses malos que uno nunca ha oído, que por ejemplo es Huitaca, y otro que es Guayoque, que es el dios de la muerte, se empeñan en impedir que esa unión se lleve a cabo y producen un encantamiento donde convierten a Paramero en las montañas y en los páramos y convierten a Mapalina en la neblina. Pero como siempre, pues los dioses buenos salen en su defensa y aunque no le revierten a su forma humana, sí le da al uno la capacidad de crear figuras como orfebre que era y de darles vida. Y entonces aparece el uso de anteojos, los veinados, el frailejón. Y a Mapalina le da la posibilidad de convertirse en neblina para estar acompañando siempre al páramo. No han consumado una unión, pero siempre van a estar juntos. Y el cuento termina mencionando que hay una llave secreta oculta en alguno de los páramos debajo de algún frailejón y que algún día va a ser encontrado por alguno de los caminantes que van al páramo para con esa llave lograr deshacer este hechizo y darle vida nuevamente a Paramero y a Mapalina, quienes de un u otro modo repoblarán el mundo con muy buenas costumbres y con muy buenas cosas y el mundo, por supuesto, en ese momento va a cambiar. Es más o menos la esencia del cuento. Sí, la verdad es que a todos les comento que es muy interesante leerlo. Tuve la fortuna de leer el libro y esa parte de la mitología colombiana es bien interesante, es bien curiosa, es de una cultura muy importante, de algo nuestro, que no es frecuente leerlo. Entonces, yo los invito al que pueda conseguir el libro para que lea esa parte del libro, obviamente todo el libro, pero esa parte del libro es muy interesante porque es mitología colombiana. También nombra algo de mitología griega, pero especialmente la colombiana, y eso es importante resaltarlo porque implicó seguramente una investigación de qué partes pudo, Robin, encontrar usted esta historia. ¿Qué investigación hizo? ¿Qué materiales tuvo que ubicar para poder realizar ese cuento de nuestra mitología? Pues usted sabe que hoy día es tan fácil poner en internet y uno consigue muchísimas cosas y encuentra uno cosas como que de hecho existe una enciclopedia de historia mitológica donde se hace mención a la cultura muisca. No pensaría uno, pero ahí está incluido. Por supuesto, también hay muchos autores, sociólogos, naturalistas que publican sus artículos y en esos artículos referencian libros de la época de la conquista, de la colonia, donde están registrados todas estas características de la cultura muisca y de sus deidades. Realmente, pues uno piensa que no va a encontrar mucho material, pero sí encuentra mucho material para darle una base científica a esto. Bueno, muy bien, Robin, muy amable. La sección de la mitad del libro, que es la parte principal, es el poemario como tal. El poemario son alrededor de 50 poemas que tienen muchas características. Muchos de ellos, usted en todos sus libros siempre tiene el amor, lo tiene de fondo, en diferentes versos y prosas que plasma. La naturaleza, también en todo lo ha tocado. Comentaba el doctor Ramírez en alguno de sus libros, la violencia, también la toma. De este libro, Páramo y Neblina, poemas de amor y desamor, ¿qué poema es al que usted más lo gratifica? Es una pregunta difícil y bueno, por supuesto la respuesta no es fácil porque mm, yo no compongo, no escribo como por llenar unos requisitos, sino por inspiración. Y de un otro modo, pues todos son productos de inspiración. La gente a veces puede pensar que todo lo que ha escrito el poema es porque le ha pasado a él o porque le ha habido a él, y no necesariamente de una forma directa.
Yo a veces monto en transporte público y si uno pone atención en el transporte público y por supuesto mucho más en un consultorio, oye historias, oye cosas de situaciones que vive la gente, de cosas dolorosas, de cosas gratificantes. Entonces, para mí todos estos poemas tienen el sentimiento de otras personas o el sentimiento mío, de forma tal que la respuesta es realmente yo creo que no tengo uno en especial, pero estos poemas han empezado a musicalizar casi que en el orden en que aparecen en el libro, de forma tal que estos que han sido musicalizados me llegan más de pronto al alma porque me causan más recordación, porque han tenido más trabajo, porque ha sido necesario invertir tiempo especialmente y con la colaboración de las personas que me ayudan, lograr hacer poemas que se vuelven canciones, creo que entonces causa algo más de gratificación en mí y cuando a mí me hablan de los poemas de este libro, pues pienso de entrada como en los primeros, que son los que hasta ahora han sido musicalizados. Ya, muy bien. Eh, hay, por ejemplo, hay un poema que se llama Diatriba del Silencio y inicia así. Me gusta el silencio de tus labios cuando están junto a los míos. Mariposas silentes que revolotean, bajan al estómago, planean por las venas trayendo tu mensaje a mi agitado corazón. Fíjense el amor que le pone a estas composiciones. ¿Esta diatriba del silencio tiene alguna dedicación? No, yo pienso que sin duda el más bonito de todos los sentimientos es el amor. Entonces pienso no necesariamente en una persona en especial. Hay poemas que yo he dedicado, por supuesto, directamente a algunas personas. Eh, pero hay otros que surgen simplemente del amor y uno como médico pues a veces trata de incluir algunos aspectos médicos para volverlos poesía, como lo dice aquí, los labios, las venas, el corazón, y entonces están dedicados en general pues a todo el mundo. Eh, Creo que es eso. Bueno, hay otro poema emparamado, que uno de sus párrafos dice, soporta la inclemencia de este tiempo, del mundo que al revés se ha vuelto, donde se han perdido los valores, es mejor ser subsidiado que obrero y vale menos el agua que tu oro. Eso es toda una protesta a la situación que se vive hoy en día de valores. Háblenos un poquito de eso, Robin. Eh, bueno, está la famosa frase de que todo tiempo pasado fue mejor, pero hay quienes también piensan, y yo puedo incluirme ahí, que todo tiempo presente y quizás todo tiempo futuro sea mejor. Pero sin duda, este es el problema, por ejemplo, sí tiene un componente de protesta social, donde vemos que hoy día, y esto es específicamente con lo que pasó en Santurbán y la posibilidad de la explotación del oro allá, se querían conceder permisos para que una multinacional tuviera oro a costa de acabar con un páramo que es el páramo de Santurbán, que entre otras surte la totalidad del acueducto, finalmente del agua potable de Bucaramanga. Imagínense usted la importancia de ese páramo. Una ciudad tan grande y tan hermosa como Bucaramanga se vería absolutamente afectada si ese páramo se interviniera. Entonces, yo menciono aquí cosas de amor, pero también menciono cosas sociales como esa protesta de por qué van a preferir extraer un oro que está ahí, que está dentro de la montaña, afectando el agua. Eso creo que es algo que no tiene sentido. Nosotros podemos vivir sin oro. Muchas personas viven o vivimos sin oro, pero no vivimos sin agua, no podemos vivir sin agua. Sí, muy bien. ¿Cómo aprovecha toda esta expresión literaria para plasmar sus pensamientos, sus inquietudes en diferentes áreas? Hay otro poema que se llama Impermeable. Y en ese poema, uno de los párrafos dice, me miras coquetamente con tu mirada de verso como si fuera un poema. Y son muchos los amores que usted ha tenido, Robin. Ese es el riesgo cuando uno escribe poesía y es lo que yo le mencionaba ahorita. La gente de pronto puede interpretar o está terriblemente enamorado, y pues sí, yo estoy seguramente terriblemente enamorado,
o tiene muchos amores, pero puede ser cierto tanto lo uno como lo otro, pero le repito, uno simplemente piensa más que a veces en una persona específica en el sentimiento del amor, o uno narra una situación que no es la que uno ha vivido, sino que la oyó en algún lado o se la contó a alguien. De pronto una forma de responderle esto es, ¿será quizás que si usted menciona algo de la poesía contenida en A dos voces, poemas de hombre y mujer, donde yo escribo mucha poesía femenina, va a decir, bueno, ¿será que este hombre qué? Pues no acepto, yo acepto que por dentro también tengo mucho de mujer y mucho femenino, y de ahí salen poemas como si yo fuera una mujer. Ya. Entonces, pues la respuesta es sí, yo tengo muchos amores, amo el páramo, amo a la familia, amo a mi esposa, amo a muchas personas, y pues el Sí, amor es lo más hermoso que hay en el mundo. doy fe que tiene un gran hogar, ya de un poco más de 20 años, con Luz Estela y con Sí, dos señor, hijos, Juan Felipe y Sofía. así O es. sea, tiene una relación muy estable, pero pues hay que hacer la pregunta al poeta porque sí habla muchas cosas de amor en forma permanente en todas sus obras. Dice en ese impermeable, termina diciendo, entonces cedo y comprendo que soy impermeable al agua, pero nunca a tus palabras. Bien bonitas las expresiones que tiene en los diferentes poemas. Eh, Pues, ¿qué más quisiéramos los poetas que todas las personas fueran impermeables a otras cosas, pero no a las palabras, y que a través de nuestros versos, de nuestra poesía, pudiéramos de verdad llegar a la gente, conmoverla un poquito y tratar de generar algo de cambio en esta sociedad tan complicada que tenemos hoy día? Y no sé, Robin, si usted tiene alguno de esos poemas musicalizados que lo pudiéramos escuchar. Sí, muchas gracias. Entonces voy a compartir. eh, Mire, estos poemas se han musicalizado en diferentes géneros, tratando de llegar a las personas. Creo que uno llega más con música que solamente con letra. Creo que a la gente le atrae mucho más ir a un concierto que a un recital poético. Y pues dentro de la música la gente gusta de diversos géneros. Entonces voy a compartir este que se llama Ausencia. No hay sonido, no lo estamos oyendo. Pero se ve la imagen, pero no tenemos el sonido. Creo que vamos a tener dificultad con el sonido. Bueno, Robin tiene diferentes facetas. Una faceta muy interesante que yo creo que nace desde esa primera infancia es el montañismo. Y Robin, ahí donde lo vemos, académico, poeta, también es montañista. Y un montañista ya de alta alcurnia que ha escalado todos los montes más altos de América. Eh, Él estuvo en el Ritacúa Blanco, estuvo en Bolivia. Por aquí yo tenía los nombres de algunos de los montes que ha escalado. Incluso ha llegado al campamento base del Everest. Cuéntenos un poco de ese hobby que usted tiene, Rubén. Bueno, qué lástima que no se haya oído la música, pero muchas gracias. Sí, efectivamente, desde pequeño, como lo mencionaba, pues me gustan las montañas. Hubo una época en que por estar justamente en los estudios de pregrado, de posgrado, no queda tiempo más que para caminatas cortas, que las hay muchas por aquí cerca de Bogotá, pero ya saliendo un poquito de esto y como profesional, pues he tenido la fortuna de poder enrolarme en caminatas un poco más largas y un poco más altas. Una de las primeras que yo realicé aquí grandes fue ir a Ciudad Perdida en Santa Marta. Es algo muy, muy hermoso.
De hecho, fue en una época antes de la regulación que prohibía pernoctar en las terrazas como tal, algo que sí pudimos hacer en esa época. Y después pues han venido otras montañas aquí en Colombia. La que más me gusta es el Cocuy, y dentro del Cocuy he podido subir a Pan de Azúcar, a Ritacuba Blanco. Después aquí también he podido hacer Santa Isabel, Nevado del Tolima. El año pasado, por suerte, tuve la oportunidad de ir a Cumbal y a Galeras. Y por fuera, pues he estado en un par de montañas en Bolivia, Huayna Potosí. Como usted lo mencionaba, pues también tuve la oportunidad en el 2019 de ir al campamento base del Everest, que realmente también es una aventura de por lo menos unos 20 días y es algo pues absolutamente muy hermoso también. Fíjense que no solamente escribe sobre la naturaleza, sino que se divierte con ella. Es uno de sus hobbies bien interesantes, bien complejos, el montañismo. Muy importante todo esto en la historia de Robin. Eh, ya llevamos un buen tiempo recorrido en lo que teníamos disponible. Vamos a hacer unas últimas preguntas y si alguien tiene alguna inquietud puede levantar la mano para preguntarle cosas a Robin. Eh, yo le quería preguntar, Robin, usted hoy en día, ¿a quién le escribe? ¿Quién espera que lea lo que usted escribe? Pues por supuesto que más quisiera uno que lo leyera todo el mundo, pero pues por ahora yo escribo para mis amigos y para mi familia, ¿no? Realmente hay proyectos a futuro de que esto llegue a más personas. Los amantes de la lectura, ustedes saben que son pocos. Colombia es un país con un bajo número de libros leídos por año, especialmente con respecto a otros países. Y dentro de la literatura, pues de lo que menos se lee es la poesía. Pero también parte de todo este trabajo es como para darle un poquito más de vida a la poesía, como para tratar de socializarla un poco más, para que la gente a través de poemas, que es algo muy corto, se concientice un poco más de la realidad de nuestra situación o tenga la capacidad de percibir el sentimiento de otros o por lo menos de tratar de interpretar lo que siente uno cuando escribe. Muy bien. ¿Tiene algún proyecto de publicación al futuro inmediato? ¿Está ya en algún proyecto nuevo? Eh, sí, de hecho, estamos trabajando con una, por lo menos de palabra, ya empezamos a trabajar con una poetisa también caleña, que es diferente de con quien hicimos el libro anterior. Y la idea es también trabajar temas de la naturaleza y de la espiritualidad. Esperemos que se pueda concretar ese proyecto este año y que pueda ver también la luz esa publicación. Bien, yo les cuento que la persona que tenemos hoy, el doctor Robin Germán Prieto Ruiz, ya tiene diferentes galardones, se ha ganado diferentes galardones en competencias poéticas. En el Verso Dorado de 2022 al 2023 del Gremio Poético Colombiano, que es una agrupación que conglomera alrededor de 300 poetas, se ganó el premio al mejor poema para la comunidad LGTB en otro cuerpo, siendo ganador en la última categoría en el año 2022-2023. También fue ganador del Premio Verso Dorado 2022-2023 del Gremio Poético Colombiano en la categoría Mejor Libro Colaborativo con el poemario A Dos Voces, poemas de hombre y de mujer. La Unión Hispano Mundial de Escritores, Mil Mentes por México Internacional, se ganó el Premio Mundial Águila de Oro a la Excelencia Cultural en diciembre de 2023. Y tiene, además de eso, tiene reconocimientos por participaciones especiales de Radio Satélite Visión América Visión, certificados de agradecimiento y reconocimientos por participaciones especiales en eventos que ha hecho esa misma entidad de Radio Satélite Visión América Visión. Actualmente tiene 4 nominaciones al Premio Verso Dorado 2024-2025 del Gremio Poético Colombiano en 4 categorías, entre ellas Mejor Ecopoema, luego del Páramo del libro Páramo y Niebla, Poemas de Amor y Desamor, Mejor Edición del libro por el libro Páramo y Niebla, Poemas de Amor y Desamor, Mejor Poema Musicalizado, Amanecer del libro Páramo y Niebla, Poemas de Amor y Desamor, y Mejor Libro Poemario, Poemas y Neblina,
poemas de amor y desamor. Como ustedes ven, estamos en el potencial de un poeta de altos quilates que cada vez se va cimentando más en el arte, en la literatura, en la cultura colombiana nuestra. Veo que el doctor David Vázquez tiene levantada la mano. Doctor David Vázquez, bienvenido y estamos para escucharlo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los asistentes a esta tertulia. Yo creo que en buena hora el académico Jorge Ramírez ha amado esta tertulia porque es un oasis en medio de tanta crisis, tanta incertidumbre y tantas malas noticias, digámonos la verdad, que rodean al ejercicio médico en Colombia. Con la venia del señor moderador, me voy a referir a 4 aspectos de el académico Robin Prieto y no me voy a extender mucho. Primero, el médico. Robin Prieto es una figura hoy en día de la medicina colombiana. Es cirujano general, médico de la Nacional, cirujano de la Javeriana y especialista en gastroenterología de la Universidad Sanitas. Es decir, tiene una trayectoria de estudios muy importante, tiene bastantes publicaciones, está en ORCID como una figura que publica de una manera seria en revistas indexadas y yo diría que es una autoridad en el tema que él maneja, que es la cirugía gastrointestinal. Robin es académico y de los buenos, me consta. Él ingresó a la academia como miembro correspondiente, corrígeme, Robin, en el año 2019. Sí, señor. Y justamente el 29 de septiembre del año 2022 se promocionó a miembro de número. Y se promocionó a miembro de número a pesar de su experticia como gastroenterólogo, con un trabajo que se tituló, si no me equivoco, El Imperio Bizantino y la Plaga de Justiniano. Y lo Sí, hizo señor. por medio de una historia, digamos, una narración medio novelada que nos impactó mucho a los que estuvimos en esa sesión solemne, porque cuando un académico correspondiente se promociona miembro de número, nuestra academia programa una sesión solemne. Es un académico que pertenece a varias comisiones, que lidera siempre el pensamiento que mueve a la Academia Nacional de Medicina y además en el último día del médico fue uno de los poetas que nos acompañó en la celebración del Día del Médico que se llamó Médicos Académicos Poetas, con algunos bellísimos poemas que hoy en parte fueron mencionados por el señor moderador, el académico y secretario general de la Academia Nacional de Medicina, Gustavo Landazábal, a quien también felicito por la estupenda moderación y agilidad con que ha manejado esta sesión tan importante de hoy. Respecto al poeta, creo que todo está dicho, pero no todo está leído. El académico Prieto ha tenido la gentileza de regalarme autografiados algunos de sus libros, que los conservo en mi biblioteca como algo muy especial, no solo desde el punto de vista editorial y literario, sino afectivo, porque el académico Prieto sabe que lo quiero mucho como médico y como ser humano. Y como ser humano es que quiero hacer la última referencia. En este mundo no caben ya más personas malas. En este país no es sino que prendan el noticiero. No caben más malvados. De manera que encontrar en medio de un desierto, por no usar otra palabra más fuerte, una flor que florece, que esparce belleza, que esparce buena onda, de verdad que es una fortuna.
Y el académico Robin Prieto es un buen ser humano. Así como mencionó alguna vez Ludwig van Beethoven, la única cualidad que uno debe reconocer en un ser humano es que sea un buen ser humano. Pero si además de eso adorna su personalidad y su ciclo vital con todas las cualidades y calidades que mencioné al principio de esta pequeña anotación que hago, creo que estamos ante un ser humano excepcional. Robin sabe del cariño que le tengo, del afecto que le tengo, de la admiración que le tengo, repito, como académico, como médico, como poeta y como hombre. Quería decir eso y discúlpenme si me extendí. Muchas gracias, señor moderador. Doctor Muchas gracias, Vázquez. doctor Vázquez. Me da pena, yo quisiera pedirles, si me permiten, como un homenaje a este incendio que acaba de ocurrir anoche, que está controlado en un 90%, y me refiero al del páramo de la Cortadera en Bogotá, leer un poema. Claro, Robin, usted es la estrella esta noche. Muchas Me ha gracias. Se faltado. llama Lamento de Páramo. Y vienes a ultrajarme sin ver más allá de tus narices, buscando el oro en mis entrañas, cuando mi riqueza fluye en superficie. Te empeñas y me hieres, le das más valor a lo que no merece. ¿De qué te sirve el dinero si te falta el agua en corazón o cuerpo? Te llevas mi ropaje verde esperanza, acabas con helechos y arbustos, la emprendes contra pájaros y osos, aniquilas mi esencia y mis montañas. Recuerda que tu vida es corta. Si no me tienes, más habrá de serlo. Dependes de mí para vivirla, para prolongar la existencia de tus hijos. Respeta mi naturaleza de páramo, mi ancestral unión con los humanos. Si no me cuidas, por lo menos no me dañes. Te seguiré amando a pesar de tu indolencia. Gracias. Página 45 del libro Sí, de señor. Robin. Muy bien. Yo creo que el doctor Vázquez, como siempre, hace unas apreciaciones muy, muy importantes. Es cierto y es real. Nuestro país lleva más de muchas décadas de violencia. Hoy en día vivimos en una incertidumbre permanente y eso nos agobia. Pero eso hace que espacios como este que genera el doctor Ramírez de cultura se deban proteger y se deban fomentar. Porque esta cultura es la que genera identidad en nuestra sociedad y esa identidad es la que permite que se transmitan valores a las generaciones futuras. Esto es muy importante y hay un agradecimiento permanente al doctor Ramírez por estos espacios que ha generado, culturales, que muchas veces se habla de geopolítica y de muchas cosas de actualidad, pero que siempre mantiene un porcentaje importante dirigido específicamente a la cultura. Doctor Ramírez, usted tiene la mano levantada, por favor. Gracias, Gustavo. No, yo quiero unirme a las palabras del académico y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, porque hay que decirlo, quién es el doctor y amigo David Vázquez. Me uno 100% todavía a esas palabras sobre Robin, como le decimos con cariño, pues porque somos amigos, colegas y académicos. Y lo que quiero, Robin, es, y aquí en público, pedirle un favor que es, el día que hiciste la presentación en la Academia de Medicina Nacional de Medicina en Bogotá sobre lo que fue toda la experiencia tuya y de las personas que te acompañaron a subir, como lo dijo Gustavo, a la base del Everest en el Himalaya, pues es impresionante oírlo. Y lo que quiero decirles es que estoy buscando la fecha y me aceptes para que tu próxima presentación en este grupo, que ya llevamos 243 sesiones, y creo, me corriges, que esta es la tercera tuya, con tercer libro, nos dé el gusto a todos de oír lo que fue la experiencia de subir al Everest, porque no sé cuántos colombianos, pero médicos, sé que lo puedo contar en la mano,
y quisiera que hubiera habido algún ortopedista, pero que yo sepa, no, porque eso va en la sangre de los ortopedistas, todas esas travesuras. Entonces, Robin, ¿verdad? En público, quiero decirlo, que tenemos que buscarlo y me aceptes la invitación para que nos cuentes lo que presentaste en la Academia de Medicina sobre lo que fue, creo que fueron, si no me equivoco, 20 días, que duró desde el día que salió de Bogotá hasta el día que regresó, todo el periplo por el Everest en el Himalaya, en el Himalaya. Gracias. Muy honrado con la invitación, doctor Ramírez, y claro que sí, muchísimas gracias. Muy bien, doctor Ramírez, estamos en el tiempo de las 7 de la noche. Procuramos cumplir con los horarios y los parámetros que tiene la reunión. No sé si haya alguna otra observación de alguien del auditorio. Veo que el doctor Germán Parra colocó ahí el link donde están los poemas musicalizados, uno de los cuales el doctor hoy nos quería mostrar hoy, para que el que quieran los pueda escuchar. La verdad es un trabajo editorial, por así decirlo, de producción muy elaborado, y eso le augura que seguramente vamos a tener premios en el Verso Dorado 2024-2025, doctor Roy. No, Muchas por mi gracias. parte no queda más que agradecerle, felicitarlo. Es usted una persona que tiene un contexto humano muy importante, muy sólido, principios, cultura, valores, alguien que ejerce la medicina, alguien que crea literatura, alguien que escribe literatura médica, merece todo nuestro respeto. Entonces, ha sido un verdadero placer estar aquí en la moderación, y no sé, doctor Ramírez, si usted tiene alguna cosa para cerrar la reunión. Muy amable. Sí, es que como es nuestra costumbre, antes de cerrar la reunión, pues hacemos la invitación a la próxima, que ya Cristina nos va a presentar, que por temas logísticos específicamente de quienes van a ser el presentador y el moderador, nosotros generalmente las hacemos los martes, pero esta va a ser el lunes 27 de enero a las 6 de la tarde y va a ser la número 244. Miren el nombre e interrogado. Un nuevo régimen mundial, y nuestro conferencista es el ex canciller, que da orgullo a él sí decir que fue canciller, Julio Londoño Paredes. Y nos va a hacer la moderación otro internacionalista como es el doctor Rafael José Rincón Ordóñez. Y pues ahí con Cristina el diseño es específicamente, pues ustedes lo ven, la foto de ayer que todos la vimos en televisión, el presidente Trump posesionándose, y la otra de hace 10 días, la posesión, ahí sí no puedo decir de presidente, porque democráticamente no fue elegido, pero sí del señor Maduro. Y ponemos la foto de varias personas que en este momento son de relevancia en el nuevo régimen mundial, como son Putin, el presidente de la China, Netanyahu, y seguramente otras personas irá a mencionar Julio Londoño. Entonces, todos invitados para el lunes, grábenlo bien, no el martes, el lunes 27 de enero a las 6 de la tarde, nuestra reunión 244. Y bueno, con esto, un excelente conversatorio. Y Robin, como es nuestra costumbre, en un minutico, ¿qué último mensaje nos dejas a todos? Como decía el académico y vicepresidente David Vázquez, en este momento de zozobra que estamos viviendo en el país, y sobre todo al grupo de médicos y académicos que nos tiene en jaque, que es todo el tema de la salud que está viviendo. ¿Qué último mensaje nos deja como ser humano, como médico, como poeta, como montañista, todo lo que se habló de lo polifacético que eres, Robin?
Doctor Ramírez, un agradecimiento de verdad inmenso para usted y también para el doctor Landazábal por este espacio. Yo creo que definitivamente una de las esencias del ser humano y del médico es el amor por otros, el amor por la naturaleza, y creo que es lo que debemos ir rescatando poco a poco para tratar de hacer el cambio. Y yo creo que el cambio no lo hacemos entre todos, sino el cambio lo hace cada uno. Entonces creo que cada uno debe ir cambiando poco a poco y si va esparciendo ese cambio, si lo va generando a su entorno familiar, social, laboral, quizás algún día esto sea un poco mejor y guardo la esperanza de que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, Robin, Gustavo, todos los asistentes, Cristina por toda la coordinación de la parte logística, la doctora Marta Isabel Tamayo, que hoy nos está acompañando y yo creo que se ha gozado este conversatorio. Y bueno, eh, Total, total, eso. Jorge, bellísimo todo. Quería, pues ahí me atravieso porque quiero felicitar a Robin. Es que de verdad todo lo que han dicho se queda corto. Él es una persona polifacética, pero de verdad que admiro esa faceta de escritor. Fue un honor trabajar con él en el libro de Postres para el Alma. Muchas Gracias gracias, por doctor. esto. Muy, muy linda sesión. Gracias. A usted muy amable, sabe que la quiero mucho. Y gracias. Martica, la única que le falta a Robin para la tercera edad es que sea político. Las demás todas ya chuleadas, todas las anteriores. Bueno, Bueno, gracias. gracias a todos. Bueno, Muy buena muy noche, bien. muchas gracias. Buenas Gracias, noches. Robin, por compartir todo esto. Muy A útil. usted, doctor Bueno, Landazábal, muy amable. y Robin, de su tierra han salido políticos muy importantes de este país Y matemáticos. y Oiga, matemáticos. mi doctor, no le haga fuerza que nos lo vuelve político. Cuidado que se nos pierde. Ay, le falta un hervor. Bueno, Listo. Bueno, muy bien. buenas noches a todos. Gracias, Saludos. Gustavo, por Gracias, la Robin, gracias, Robin. moderación. Hasta luego. Bueno, adiós. Buenas noches, gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias, Cristina, muy amable.